bienvenidos una vez más a su canal, Detrás del Monstruo, donde hoy les hablaremos sobre Leonarda Cianciulli y Amelia Dyer. Bueno, ya me conocen, yo soy Kenia. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ingrid y hoy con mis compañeras tomaremos otro episodio, el cual es uno que será depresivo, así que prepárense para lo que quieran. Hola, buenas tardes, mi nombre es Liz y vamos a abordar algunos temas de lo que vimos en clase. Estamos estudiando como las áreas de Brockman, trastornos psicológicos, los temperamentos también. Vamos a hablar un poco sobre todos los temas. Hola, mi nombre es Fedra y estamos en otro capítulo de Detrás del Monstruo. Acompáñenos a lo que sigue. Antes de todo empezar, tengo una pregunta para ustedes. ¿Saben qué tienen en común un zombie y un humano? En que los dos eran jabones. Tal vez ahora no me entiendan, pero me van a entender. Bueno, pues esto es lo que hacía nuestra querida Leonarda Cianciulli, quien era una mujer que desmembraba cuerpos y con ellos hacía jabones. Bueno, su modus operandi era atraer a sus víctimas, mujeres especialmente de mediana edad de su localidad, ofreciéndoles ayuda para conseguir empleo, un esposo o una mejor vida en otra ciudad. Como requisito solo les pedía redactar cartas dirigidas a sus familiares, afirmando que se encontraba bien, para ser enviadas después de su partido. Una vez en su casa, las adormecía, las ejecutaba con un hacha y procesaba los restos en su cocina. Utilizaba la grasa para hacer jabón que distribuía entre vecinos y la sangre para repostería de consumo familiar. Así lo veo. Los factores biológicos de Leonarda fueron más bien por sus traumas y consecuencias que tuvo desde su infancia, debido a que su infancia estuvo muy marcada por una madre y un padre las cuales lo torturaban mucho, la hacían sentir menos, y a lo largo de su vida Leonarda ya sufrió tanto dolor que quiso alejarse de su familia, lo cual eso le causó un problema más grande debido a que su madre le había maldecido. Leonarda, al creer estas maldiciones, siempre tuvo un constante miedo de que se cumplieran, ya que ella tuvo a lo largo de su vida 17 embarazos, los cuales 3 fueron abortos y 10 fallecieron a edades tempranas, a lo que convirtió a Leonarda en una madre muy sobreprotectora, con miedo a tener que le pase a algunos hijos, lo que lo llevó a cometer estos crímenes. Y pues como es obvio, al vivir en un lugar donde la cultura y la religión católica predomina, pues ella la hizo creer en cosas místicas, en hechicería y en el tarot sobre todo, que era lo que ocupaba para atraer a sus víctimas. Leonarda empezó a asesinar, ya que debido a que se encontraban durante la Segunda Guerra Mundial, al tener un hijo que fue reclutado por el ejército, ella pensaba que al ser sangre por sangre, su hijo iba a regresar con bien. Ella creía que al ser sangre por sangre, su hijo regresaría con bien en la guerra. Y empezó a regalar, a repartir sus galletas y sus jabones porque sentía que con eso estaba haciendo un buen acto y le quitaba un poco del castigo que había cometido y del castigo que tenía ahora por haber asesinado a sus víctimas. Leonardo también presentaba mucha debilidad
eran problemas crónicos severos y manifestaciones físicas de ansiedad extrema, las cuales coincidían con el enorme miedo que tenía hacia que afectaría a tener problemas adultos. Y esto ocasionó que ella, al tener tanta ansiedad, generara estas migrañas a tal extremo que terminó afectando su cerebro de manera física. Como podemos ver en el área de Broma, en las áreas de Broma, ella tendría afectado lo que es el área 9, 10 y 46, que son relacionadas a la corteza prefrontal, dorso medial y dorso lateral. Estas regiones se encargan del monitoreo de la realidad, el pensamiento lógico y el juicio crítico. Una disfunción severa explica la ruptura con la realidad y el delirio paranoide que Leonardo presentaba. Otra área sería la 11 y la 12, que es la corteza orbitofrontal. Estas se encargan de evaluar el valor emocional de los estímulos y escribir respuestas del miedo cuando ya no hay peligro. Cianciulli vivía en un estado de hipervigilancia. Su corteza orbitofrontal era incapaz de regular las señales de amenaza. Otra área dañada sería el área 24, que es la corteza cingulada anterior frontal. Esta área se encuentra fuertemente alterada en personas con trastornos obsesivos compulsivos, el TOC, y conductas visualistas. También tenemos
llevábamos y no tenía muchos embarazos, la volvía una microgram y otro pues distintos de morir en enfermedad, como siempre ya trataba de eso, me derivaba de la manifestación de leche. El cerebro de Leonardo quedó tratado en un estado de trauma crónico y dolor no procesado. Esto anuló su capacidad para evaluar riesgos de enfermedades. El trastorno de la personalidad también es muy marcado en mente por su necesidad de ser el centro de atención, egocentrismo y una notable inclinación hacia el drama y el esoterismo. Ella era bastante intensa, ella poseía la natural y sobre todo era aquí hay que recalcar que ella no está en el movimiento por energía, tampoco se arrepintió cuando fue sentenciada. Y el contrario, no le querían lo que había hecho y ella afirmaba y lo quería comprobar que ella había cometido el crimen. Ya siguiendo conocida por los crímenes sobre todo no presentó una realmente de alguien tan amable como para ser su amiga de tantos años, pues fuera capaz de cometer esas formas de asesinarlos, sobre todo de su sexo que era acabó y entonces, de acuerdo a esto, forma en la que fue quitada, o sea, hay muchos rumores de que fue colgada, sin embargo, muchos dicen que fue una hora grande, una corta, una sorpresa o la polaridad para que la muerte así se provocaran para remediar como la parte de justicia también así su estado mental tan deteriorado que incluso ella ya ella dijo que pues prácticamente que lo llevaron a la madre y ella se la repartía a alguien de la casa. Pero esto también nos deja una gran incógnita, ¿no? Que sería, en verdad lo hizo sola o solo está protegiendo o seguía sobreprotegiendo a sus hijos. Porque, pues, para los especialistas era difícil que tanto la persona lo hiciera y ella tenía tantos miedo de poder a sus hijos como para que no lo pudieran cubrir. Eso dice aquí es una gran pregunta. La infancia realmente es impactante para una adultez. Pues con lo que hemos visto hoy de Leonardo, nos damos cuenta que sí. Una niña que fue violentada desde la niñez, una niña que fue muy violentada, procesó todos sus traumas de formas no normales. Y aquí lo vemos con el análisis que estábamos diciendo. Si analizamos su temperamento, no tenemos un registro oficial sobre su familia, pero sí podemos ver algunos rasgos. Sí podemos ver algunos rasgos melancólicos, como por ejemplo, era muy estratégica, trabajadora cuidando niños, meticulosa, capaz de llevar registros y engaños por periodos largos. Esto engañando a los familiares de los bebés y a los familiares de las madres. También tenemos si era flemático. También tenemos rasgos flemáticos que podemos ver desde que actuó durante años sin llamar la atención, era paciente y organizada y no era explosiva con sus emociones. No actuaba por impulso y tampoco por momentos de ira. Era paciente, tranquila y confiable, esto lo dicen sus vecinos. Planeaba sus actos, cómo hacerlo y cómo esconder sus heridas. Y sería todo. Bueno, chicos, ¿ustedes traer como alguna de ellas? Yo como Leonardo. Soy como Amelia. No, Leonardo. Yo creo que también depende mucho del contexto, ¿no? Porque también olvidamos mencionar que ambas de pequeñas sufrieron demasiado. O sea, una tuvo intentos de suicidio
Y pues su mamá incluso en lugar de apoyarla, de brindarle apoyo emocional, pues le dijo, si te vas a matar, mátate bien, ¿no? Entonces, pues yo creo que también eso afectó mucho. Entonces, tal vez a lo mejor podemos decir que no, pero ya conforme van pasando todas esas Sí, cosas, también el daño que puede le fue el ser, papá, ajá. que quisieron hacer que se casara con él. Sí, ¿no? Por ejemplo, que la quisieran casar con alguien con el que no, con el que alguien no que quería. lo quería. Por su propia sangre. Sí, exacto, ¿no? Que la quisieran obligar a casarse con su primo, el perder tantos hijos, a lo mejor no tener una vida tan estable ya de casada. No sé, la época también, ¿no? Influye demasiado. Pues no tener a alguien de confianza. Un con apoyo quien apoyarse. emocional. Incluso el hecho de que tu propia madre te maldizca, ¿no? El día de tu boda diciéndote que has hecho una maldición, pues obviamente ella siguió creyendo eso hasta que le fue generando muchas ideas en su cabeza que terminó por creerse las por creer que eran verdad. Y en el caso de Amelia, ¿no? Al también tener los intentos de suicidio, tal vez no una persona que la quisiera o que le dijera que esto iba a estar bien. Y también los niños, ¿no? Pobres niños. Más que nada los niños pobres, pero Pues sí, porque más que nada son bebés que no pueden descender, no pueden dejar de crecer. Y pues obviamente pues tantos niños que no hayan sido detectados hasta muy tarde, solo por ser hijos de mujeres que no tenían la estabilidad económica. Bueno, pero aquí también entra otro, que es la corrupción, la política, que no los cuidó. Entonces, al crear una ley donde los padres no tienen ninguna responsabilidad, eso también está mal, ¿no? Ellas se quedan con toda la responsabilidad y al final no sabemos si era bueno o malo para ellas, ¿no? inclusive, o sea, de hecho también creo que me pone a pensar un poco el hecho de que se tuvo el caso de Amelia porque encontraron un bebé, o sea, en el río donde ella los desechaba, encontraron su cadáver muy pequeño y solamente así fue como fue descubierta. Si no, imagínate cuántos niños más hubieran muerto y la autoridad ni siquiera se hubiera dado Claro, cuenta. pues su número de víctimas rondaba los 400. Ajá, eso que hubieran sido mucho más si no hubieran descubierto ese bebé. Y justamente como dice Pedra, o sea, ¿qué tan mal tenía que estar la política para no darse cuenta de desaparición de más de 400 bebés? O sea, es muy, muy lógico. Además de que, o sea, también creo que cabe mucha responsabilidad en los padres de los bebés, ¿no? Porque qué responsabilidad dejarlo ahí, pues irse y no saber nada de ellos. O sea, creo que desde el primer día, pues ya estás pensando, ¿no? Como de, ay, ya está mi hijo, pues andar preguntando y, o sea, no sé. Es que bueno, también ahí entra mucho la época, porque ahí vemos más el machismo, ¿no? O sea, cómo es que los padres no tienen derechos o más bien las obligaciones no tienen derechos. Y que bueno, en esta época pues así sigue. Seguimos igual, Sí, ¿no? ya ves tan parecido, ¿no? Pero ya existen las videollamadas, podemos verlo. Bueno, pero es que también entra aquí tú los dejabas en un lugar seguro y regresabas y tus hijos no estaban. Entonces, tampoco era parte de problema tuyo, a menos de que no los buscaras o algo así. Pero es que al final Amelia los adoptaba, no se los daban a que los cuidara, sino los adoptaba como para que fueran de ella. Bueno, ahí el punto, más bien fingía que la adoptaba, O sea, porque sí, lo ponía claro, en el ¿no? periódico, Claro. decía familia, porque por eso se casó, para tener una coartada de que era un matrimonio estable. No, sí, por eso. Poner en el periódico. O sea, no es que le encargaran a los niños, sino que se los entregaban así a como ella, las granjas ¿no? que sí cuidaban muchos Ajá. niños, ahí nada más era para uno. Pues sí, pero al final lo dejabas ahí porque era un lugar seguro, algo estable, o al menos eso era lo que tú creías, ¿no? Y ya al final no sabías en dónde quedaba tu hijo, dónde quedaban, pues sí, los restos de ellos. Creo que lo único bueno de este caso es que después de eso, de descubrirla y de saber los delitos que cometía, reforzaron un poquito más el tema de la adopción e hicieron un poquito más segura la forma en cómo pudieras obtener La crianza de un niño. exactamente una adopción. Y ya, Creo que sería todo. con eso nos despedimos y pues Muchas hasta gracias la por próxima. Al siguiente capítulo de... ¿cómo se llama? Detrás del monstruo.
¿Y ustedes comerían galletas que les dan sus vecinos? O recibirían paones con olor a rico, fabuloso. Con olor a... Con olor a... Con olor a... ¿Qué olía? Con olor a... Y pues, ya. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? Vamos con el cierre de este video, ¿no? De estos casos de Leonarda Cianzulli y Amelia Diller. Bueno, estas dos mujeres representan ejemplos importantes para el estudio de la criminología, ya que ambas mujeres cometieron delitos graves, múltiples homicidios, existían con antecedentes personales complejos, marcados por experiencias traumáticas, problemas emocionales y posibles alteraciones psicológicas, como bien lo mencionaron mis compañeras. Y bueno, por otro lado, estos casos nos permiten observar la importancia que es estudiar la personalidad del delincuente, sus antecedentes de vida, como bien lo mencionamos, el que los lleva a delinquir, ¿no? Sus antecedentes de vida, las circunstancias sociales en las que se rodean, en las que muchas personas no tienen una posibilidad de calidad buena, crecen con familias disfuncionales, con papás drogadictos, con muchas trabas en la vida. Cabe mencionar que la criminología no busca justificar sus acciones, sino comprender los factores que influyeron en ellas para identificar riesgos y prevenir más que nada conductas similares, mejorar las estrategias de intervención, ¿no? Es lo que busca la criminología. No buscamos justificar las acciones ni a los delincuentes, porque hoy en día confunden mucho, en ese aspecto nos confunden mucho que quieren, como criminólogos, quieren justificar el por qué una persona delinque. Y bueno, compañeros, espero les haya gustado mucho este video. Ustedes díganme qué opinan sobre estas dos mujeres a las cuales les depositaban su confianza y terminaron siendo traicionados por ellas.